y una orquesta tocaba el himno nacional. Y la verdad es que me pareció todo innecesario. Mientras, el señor Goebbels lo presenciaba todo desde la sombra. Después de la ceremonia de despedida, los 120 pilotos esperan las órdenes. Lógicamente la idea nos rondaba por la cabeza. Te pasa la vida ante los ojos. Cuando uno se enfrenta a un despegue como este del que sabe que probablemente no va a volver. Pero la dichosa misión se hace esperar. Los asientos de los aviones no eran cómodos ni calentitos. Ni los asientos, ni el sitio, ni nada. Era una situación muy desagradable. Allí le di muchas vueltas a todo. Incluso a las ideas más absurdas. Por ejemplo, en aquella época tenía una novia que se llamaba Erika. Le pedí a un mecánico que escribiera su nombre en el avión. Se me ocurrió sobre la marcha. Supongo que sentía que era lo único que podía controlar. Y le pedí que escribiera Erika con aceite de motor en el avión. Así que yo volé en mi Erika. Estaba todo preparado. Dieron la luz verde y empezaron a ponerse en marcha. Encendieron los motores, se prepararon para el despegue y despegaron uno detrás de otro. Después nos daban las coordenadas. Yo las seguía y en medio venía, como no, una marcha. No es necesario decirlo, era una marcha militar. Una marcha militar bien bonita. La música debía animarnos, estimularnos. Y luego nos iban hablando por la radio correspondiente. Los pilotos alemanes, pensad en las mujeres y los niños que quedaron aplastados bajo las ruinas de las ciudades alemanas. Pensad los lobos del cielo. Y seguía diciendo cosas por el estilo. Intentaban animarnos. Querían darnos motivos para que estuviéramos motivados. Nosotros decíamos que era como un chute de opio. Era como una droga. Apelaban a nuestra parte más sentimental para que no nos desviásemos del camino. Sería la primera misión del piloto de caza Klaus Hahn, que se planteó abandonar el ataque. Podría haberme escapado, pero ¿a dónde? ¿Al oeste? Allí me esperaban los británicos. ¿Al este? Tampoco es que allí las cosas estuvieran mucho mejor. Los rusos estaban en Berlín. Además, debía enfrentarme a las represalias de los enemigos. La idea me rondaba por la cabeza. Estoy seguro de que todos los soldados lo habían pensado alguna vez. Todo pasa, y no era raro encontrarse a la gente colgada de los árboles. De repente, se presentaron los cazas estadounidenses que bombardearon a Klaus Hahn. Los proyectiles atravesaron el techo de la cabina y lo hirieron de gravedad. Su única posibilidad de supervivencia es saltar. Así que giré 180 grados y quería salir por el techo de la cabina y dejarme caer hacia el suelo. En ese momento vi que los tenía en la cola. Me hirieron en el brazo y ya no lo sentía en absoluto. Vi como mi brazo se golpeaba contra el techo de la cabina. Estaba en la cola y me golpeé en la cabeza. Y este brazo, que ya no estaba, y tenía la mano hecha polvo. Y no había ningún compañero que pudiera ayudarme. Me dio en la parte clave. La mano se quedó allí dentro. Se estampó contra el techo de la cabina y en cuestión de segundos lo vi debajo de mí, a unos 6.000 metros de altitud. Ya, un bombardero B-17. Y lo único que pude pensar fue, se acabó. Nunca lo describiría como valor, sino como un acto de pura desesperación, o mi deber. Y a 4.000 metros del suelo iba a una velocidad impresionante. Caía en picado. Me encogí para intentar sobrevivir. ¿Que si lo pensé? Por favor, no me lo pregunte, no lo sé. Probablemente solo pensaba en una cosa. Puede que viva. Klaus Hahn golpeó el bombardero contundentemente y logró salvar la vida. No sé cómo logré salir del avión, la verdad.
pero supongo que debí salir de alguna forma. Era como si estuviera en una lavadora. Pero es todo tan inconcebible como toda la historia, no lo sé. Solo sé que de repente revoloteaba en el aire y era libre. Sobrevivió a un salto en paracaídas desde una gran altura. Una vez en tierra se quedó sin do. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Seguramente una hora, aunque a mí me dio la sensación de que fue más. Recuerdo que no dejaba de sangrar y que lo notaba porque sentía algo calentito. Me ponía así para no desangrarme. Si hice bien o mal, eso ya no lo sé, pero yo apretaba el cuello. No me acuerdo qué hice con esto de aquí. Luego me encontraron los vecinos de la zona. Estuve esperando un montón de rato hasta que oí la voz de una mujer que decía: aquí está. Entonces ya supe que me habían encontrado, por fin. Vinieron un par de hombres ya mayores y dos mujeres. Había una mujer. Una de las mujeres llevaba una botella de leche y bocadillos. Insistía en que bebiera de la botella. Quería que comiera y bebiera. No podía, tenía los labios agrietados, además no tenía nada de hambre. Tampoco le podía explicar cómo me cuidaron y me mimaron. Yo era joven, se me notaba en la cara. De repente recordé una sensación que hacía mucho tiempo que había olvidado. Lo que se siente cuando alguien te cuida y se preocupa por ti como si fuera tu madre. No le puedo explicar la manera en la que me cuidó y se preocupó por mí. Fue increíble. Nunca olvidaré lo que aquella mujer hizo. Los servicios secretos estadounidenses saben de la existencia del comando de pilotos del Elba. Los rumores de los pilotos alemanes llegan hasta los oídos de la tripulación de los bombarderos. Se rumoreaba que había kamikazes en la zona. Hasta ese momento no los habíamos visto. Y cuando los kamikazes nos golpearon, desde el primer momento supimos que estaban allí. Joe Flynn volaba el 7 de abril sobre el brezal de Lunenburger cuando un piloto del comando especial lo golpeó. Se notaba. El piloto o estaba inconsciente o muerto. Estaba desplomado. Lo recuerdo perfectamente mientras avanzaba. Estaba desplomado sobre los mandos, así que obviamente estaba muerto. El piloto alemán embistió contra la cola del bombardero, pero no logró que perdiera el equilibrio. No le dio al ala por 1,5 metros, aunque a lo mejor eran 6 o 7 metros, no lo sé. Todo pasó tan rápido, pero no le dio al ala. Si le hubiera dado ahora mismo, no estarías hablando conmigo. La tripulación de los bombarderos informan a sus superiores de los fines de las tropas alemanas. La Fuerza Aérea Norteamericana teme que el pánico se extienda entre sus pilotos y encubre los acontecimientos. Si bien es cierto que tenemos conocimiento de que se han producido incidentes con los bombarderos, no hay prueba alguna de que estos choques hayan sido intencionados. En todos los casos, el avión enemigo estaba fuera de control tras haber sido alcanzado o pilotado por un hombre inexperto que intentaba atravesar una formación muy unida. La tripulación del bombardero de Joe Flynn sobrevivió al ataque. Ellos y los demás norteamericanos siguieron volando, a pesar de los ataques alemanes. Temíamos la próxima misión, pero no nos asustaba ir. Tienes que confiar en tus compañeros o olvidarte de todo. No recuerdo haber oído ni haber visto a ningún miembro de la tripulación presa del pánico. Para la Luftwaffe alemana, el 7 de abril, el balance de los resultados obtenidos por los comandos es desilusionador. Al día volaban aproximadamente 1.300 bombarderos con 800 cazas cargados y apenas se derribaban 25.
Los americanos disparaban y volvían al día siguiente. Naturalmente se trataba de una misión que siguió adelante aunque estaba condenada al fracaso. Y cuando una misión está condenada al fracaso, se sacrifican muchas vidas. Claro, después me dije que no tenía por qué ser así. Y luego me repetía que así es como debía ser. Me veía incapaz de enfrentarme a la situación yo solo. Tenía mis momentos. No podía estar contento, pensaba en lo que había hecho. Dios mío, yo soy alemán. He cumplido con mi deber. Y cumplir con el deber es muy importante para los alemanes. Y quien no lo hacía, pues, bueno, da igual. Por lo tanto, debíamos hacerlo. Así es como nos habían educado. Y es cosa suya decir si fue una carnicería o si eran instrucciones falsas o qué era aquello. No, tenían que estar o algo así para hacerlo y seguramente así era. Es decir, salían y se acercaban muchísimo para asegurarse de que acertaban a su objetivo antes de saltar. Para mí, en mi opinión, eso no vale. Es como conducir un coche hacia una pared y decir, bueno, si freno justo antes de darme contra la pared, no será tan horrible. Estaban echando a perder a sus niños, eso es lo que estaban haciendo. ...40 pilotos que entraron en acción murieron ese mismo día. Por la tarde, Joseph Goebbels escribía decepcionado en su diario. Durante estos días, los aviones enemigos han derribado a nuestros aviones por primera vez. El éxito de la misión no es el deseado. Además, no han llegado al nivel que a uno le gustaría. No debemos olvidar que este es solo el primer intento y que debemos seguir perfeccionando el experimento. Lo que Goebbels denominaba experimento continuó cuando el Ejército Rojo entró en el Oder. Hitler dio una orden: construir una línea de defensa en el río. Para evitar que el ejército ruso lo cruzase, el ejército alemán hizo saltar el puente por los aires. Los pilotos alemanes comprenden rápidamente la gravedad de la situación. Cuando empecé en todo esto, me planteé por primera vez lo pequeña que era Alemania, lo que quedaba de Alemania. Pero la verdad es que tampoco le di muchas vueltas. Me dije, ¿cuántos van a quedar? ¿Quieren llegar? ¿Qué más quieren conseguir? Es algo imposible. Era todo desesperación. Todo era desalentador. Muy desalentador. Parecía una broma de mal gusto. No sabíamos si sobreviviríamos a la siguiente misión. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, los oficiales predican a sus soldados sobre... Era como si estuviera en una lavadora. Pero es todo tan inconcebible como toda la historia, no lo sé. Solo sé que de repente revoloteaba en el aire y era libre. Sobrevivió a un salto en paracaídas desde una gran altura. Una vez en tierra, se quedó sin... No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Seguramente una hora, aunque a mí me dio la sensación de que fue más. Recuerdo que no dejaba de sangrar y que lo notaba porque sentía algo calentito. Me ponía así para no desangrarme. Si hice bien o mal, eso ya no lo sé, pero yo apretaba el cuello. No me acuerdo qué hice con esto de aquí. Luego me encontraron los vecinos de la zona. Estuve esperando un montón de rato hasta que oí la voz de una mujer que decía, aquí está. Entonces ya supe que me habían encontrado, por fin. Vinieron un par de hombres ya mayores y dos mujeres. Había una mujer.
Una de las mujeres llevaba una botella de leche y bocadillos. Insistía en que bebiera de la botella. Quería que comiera y bebiera. No podía, tenía los labios agrietados, además no tenía nada de hambre. Tampoco le podía explicar cómo me cuidaron y me mimaron. Yo era joven, se me notaba en la cara. De repente recordé una sensación que hacía mucho tiempo que había olvidado. Lo que se siente cuando alguien te cuida y se preocupa por ti como si fuera tu madre. No le puedo explicar la manera en la que me cuidó y se preocupó por mí. Fue increíble. Nunca olvidaré lo que aquella mujer hizo. Los servicios secretos estadounidenses saben de la existencia del comando de pilotos del Elba. Los rumores de los pilotos alemanes llegan hasta los oídos de la tripulación de los bombarderos. Se rumoreaba que había kamikazes en la zona. Hasta ese momento no los habíamos visto. Y cuando los kamikazes nos golpearon, desde el primer momento supimos que estaban allí. Joe Flynn volaba el 7 de abril sobre el brezal de Lunenburger cuando un piloto del Comando Especial lo golpeó. Se notaba. El piloto estaba Así que giré 180 grados y quería salir por el techo de la cabina y dejarme caer hacia el suelo. En ese momento vi que los tenía en la cola. Me hirieron en el brazo y ya no lo sentía en absoluto. Vi como mi brazo se golpeaba contra el techo de la cabina. Estaba en la cola y me golpeé en la cabeza. Y este brazo, que ya no estaba, y tenía la mano hecha polvo. Y no había ningún compañero que pudiera ayudarme. Me dio en la parte clave. La mano se quedó allí dentro. Se estampó contra el techo de la cabina y en cuestión de segundos lo vi debajo de mí, a unos 6.000 metros de altitud. Ya, un bombardero B-17. Y lo único que pude pensar fue, se acabó. Nunca lo describiría como valor, sino como un acto de pura desesperación, o mi deber. Y a 4.000 metros del suelo iba a una velocidad impresionante. Caía en picado. Me encogí para intentar sobrevivir. ¿Que si lo pensé? Por favor, no me lo pregunte, no lo sé. Probablemente solo pensaba en una cosa. Puede que viva. Klaus Hahn golpeó el bombardero contundentemente y logró salvar la vida. No sé cómo logré salir del avión, la verdad. Pero supongo que debí salir de alguna forma. Era como si estuviera en una lavadora. Pero es todo tan inconcebible como toda la historia, no lo sé. Solo sé que de repente revoloteaba en el aire y era libre. Sobrevivió a un salto en paracaídas desde una gran altura. Una vez en tierra se quedó sin... No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Seguramente una hora, aunque a mí me dio la sensación de que fue más. Recuerdo que no dejaba de sangrar y que lo notaba porque sentía algo calentito. Me ponía así para no desangrarme. Si hice bien o mal, eso ya no lo sé, pero yo apretaba el cuello. No me acuerdo qué hice con esto de aquí. Luego me encontraron los vecinos de la zona. Estuve esperando un montón de rato hasta que oí la voz de una mujer que decía, aquí está. Entonces ya supe que me habían encontrado, por fin. Vinieron un par de hombres ya mayores y 2 mujeres. Había una mujer. Una de las mujeres llevaba una botella de leche y bocadillos. Insistía en que bebiera de la botella. Quería que comiera y bebiera. No podía, tenía los labios agrietados, además no tenía nada de hambre. Tampoco le podía explicar cómo bombarderos. No hay prueba alguna de que estos choques hayan sido intencionados. En todos los casos, el avión enemigo estaba fuera de control tras haber sido alcanzado o pilotado por un hombre inexperto que intentaba atravesar una formación muy unida.
La tripulación del bombardero de Joe Flynn sobrevivió al ataque. Ellos y los demás norteamericanos siguieron volando, a pesar de los ataques alemanes. Temíamos la próxima misión, pero no nos asustaba ir. Tienes que confiar en tus compañeros o olvidarte de todo. No recuerdo haber oído ni haber visto a ningún miembro de la tripulación presa del pánico. Para la Luftwaffe alemana, el 7 de abril, el balance de los resultados obtenidos por los comandos es desilusionador. Al día volaban aproximadamente 1.300 bombarderos con 800 cazas cargados y apenas se derribaban 25. Los americanos disparaban y volvían al día siguiente. Naturalmente se trataba de una misión que siguió adelante aunque estaba condenada al fracaso. Y cuando una misión está condenada al fracaso, se sacrifican muchas vidas. Claro, después me dije que no tenía por qué ser así. Y luego me repetía que así es como debía ser. Me veía incapaz de enfrentarme a la situación yo solo. Tenía mis momentos. No podía estar contento, pensaba en lo que había hecho. Dios mío, yo soy alemán. He cumplido con mi deber. Y cumplir con el deber es muy importante para los alemanes. Y quien no lo hacía, pues, bueno, da igual. Por lo tanto, debíamos hacerlo. Así es como nos habían educado. Y es cosa suya decir si fue una carnicería o si eran instrucciones falsas o qué era aquello. No, tenían que estar o algo así para hacerlo y seguramente así era. Es decir, salían y se acercaban muchísimo para asegurarse de que acertaban a su objetivo antes de saltar. Para mí, en mi opinión, eso no vale. Es como conducir un coche hacia una pared y decir, bueno, si freno justo antes de darme contra la pared, no será tan horrible. Estaban echando a perder a sus niños, eso es lo que estaban haciendo. ...40 pilotos que entraron en acción murieron ese mismo día. Por la tarde, yo... Era lo único que podía controlar. Y le pedí que escribiera Erika con aceite de motor en el avión. Así que yo volé en mi Erika. Estaba todo preparado. Dieron la luz verde y empezaron a ponerse en marcha. Encendieron los motores, se prepararon para el despegue y despegaron uno detrás de otro. Y una orquesta tocaba el himno nacional. Y la verdad es que me pareció todo innecesario. Mientras, el señor Goebbels lo presenciaba todo desde la sombra. Después de la ceremonia de despedida, los 120 pilotos esperan las órdenes. Lógicamente la idea nos rondaba por la cabeza. Te pasa la vida ante los ojos. Cuando uno se enfrenta a un despegue como este del que sabe que probablemente no va a volver. Pero la dichosa misión se hace esperar. Los asientos de los aviones no eran cómodos ni calentitos. Ni los asientos, ni el sitio, ni nada. Era una situación muy desagradable. Allí le di muchas vueltas a todo. Incluso a las ideas más absurdas. Por ejemplo, en aquella época tenía una novia que se llamaba Erika. Le pedí a un mecánico que escribiera su nombre en el avión. Se me ocurrió sobre la marcha. Supongo que sentía que era... Después nos daban las coordenadas. Yo las seguía y en medio venía, como no, una marcha. No es necesario decirlo, era una marcha militar. Una marcha militar bien bonita. La música debía animarnos, estimularnos. Y luego nos iban hablando por la radio correspondiente. Los pilotos alemanes, pensad en las mujeres y los niños que quedaron aplastados bajo las ruinas de las ciudades alemanas. Pensad los lobos del cielo. Y seguía diciendo cosas por el estilo.
Intentaban animarnos. Querían darnos motivos para que estuviéramos motivados. Nosotros decíamos que era como un chute de opio. Era como una droga. Apelaban a nuestra parte más sentimental para que no nos desviásemos del camino. Sería la primera misión de